Hay una frase que Julián Quiñones repite cada vez que le preguntan por su historia, y esa frase resume todo lo que vas a escuchar en los próximos minutos. Dijo que todo lo que es, como persona y como profesional, se lo debe a México, y que el agradecimiento que le tiene a este país es enorme. Pero para entender por qué un hombre nacido a miles de kilómetros de distancia dice algo así con esa sinceridad, tienes que conocer de dónde viene. Y te aseguro que lo que estás a punto de escuchar no es la típica historia de un futbolista con talento que fue descubierto joven. Es la historia de alguien que le ganó a la violencia, a la pobreza y a su propio destino, para terminar anotando el gol que le devolvió a México algo que había perdido hace 40 años. Noticias RCN. Espera, porque para entender esta historia completa, tenemos que ir hasta el sur de Colombia, a un lugar que probablemente nunca habías escuchado nombrar. Julián Andrés Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magui, Payán, un municipio en la costa del Pacífico del departamento de Nariño, Colombia. Esta no es una región cualquiera, es una zona conocida trágicamente como el Triángulo de Telembí, históricamente golpeada por el conflicto armado, el narcotráfico y la presión de los grupos guerrilleros. De niño, Julián llegó a trabajar en una mina de oro, algo que en muchas partes del mundo sería impensable para un menor, pero que en su realidad era simplemente parte de sobrevivir. Su familia estaba compuesta por su madre, su abuela y 3 hermanas menores. Su padre lo abandonó cuando era apenas un niño. Él mismo lo contó años después con una honestidad que desarma. Dijo que su familia siempre estuvo formada por su mamá, que nunca lo dejó solo, su abuela, que fue como su padre, y sus 3 hermanas, la tercera más 3. Y en medio de todo esto, en medio de la pobreza, del conflicto armado, de un pueblo pequeño y humilde, había un niño que amaba jugar fútbol. Pero ni siquiera eso era sencillo. Jugaba descalzo, y muchas veces a escondidas de sus propios padres, quienes no siempre veían con buenos ojos que pasara tanto tiempo persiguiendo un balón en lugar de dedicarse a algo que ellos consideraban más práctico para sobrevivir. Aún así, el talento era imposible de ignorar. Empezó a destacar en torneos locales y llegó a jugar en un club llamado Fútbol Paz, en Cali, donde en la temporada 2014-2015 anotó la cifra descomunal de 50 goles en apenas 38 partidos. Y hay una anécdota que él mismo ha contado entre risas. A los 17 años, en un partido donde su equipo goleó 31-0, él solo anotó 17 goles. 17 goles en un solo partido. Por esa facilidad brutal para definir, sus propios compañeros empezaron a apodarlo Balotelli, un sobrenombre que lo acompañaría durante sus primeros años como futbolista. Ese tipo de números, obviamente, no pasan desapercibidos. Cazatalentos internacionales empezaron a fijarse en este chico flaco de Nariño que metía goles como si fuera un videojuego. Y en 2015, con apenas 18 años, Tigres UANL, uno de los clubes más importantes de México, lo reclutó para su categoría sub-20. Imagínate ese momento. Un adolescente que había crecido en una de las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia, subiéndose a un avión, dejando a su madre, a su abuela, a sus hermanas, para irse a un país que no conocía, a construir un futuro completamente incierto, con la única certeza de que sabía meter goles. Los inicios en México no fueron nada fáciles. Tuvo que picar piedra, como dicen en el argot del fútbol, en la Liga de Expansión. Fue prestado al Venados F.C. de Mérida, donde debutó en la Copa México, anotando un doblete nada menos que contra Cruz Azul, uno de los equipos más históricos de la Liga MX. Después, terminada esa temporada, fue cedido nuevamente, esta vez a Lobos BUAP, un club de Puebla que recién había ascendido a Primera División. Y ahí, lejos de los reflectores de los grandes equipos, Julián empezó a construir su leyenda personal. Se consolidó como el máximo goleador histórico del club en Primera División, con actuaciones que empezaron a llamar la atención de todo el fútbol mexicano. El siguiente paso lo llevó de regreso a Tigres, el club que originalmente lo había reclutado, pero esta etapa resultó ser, según sus propias palabras, la más difícil de su paso por México. Los felinos ya tenían figuras absolutamente consagradas, jugadores como el francés André Pierre Gignac, ídolo total de la afición, y el argentino Nahuel Guzmán. Encontrar espacio en ese equipo era casi imposible para un joven colombiano que apenas
empezaba a hacerse un nombre. Pero el destino le tenía preparado un giro. Llegó al Atlas de Guadalajara, y ahí fue exactamente donde Julián Quiñones se transformó de promesa a estrella consolidada. Jugó 83 partidos con la playera rojinegra, anotó 36 goles y dio 12 asistencias, convirtiéndose en pieza absolutamente clave del bicampeonato histórico del Atlas, un logro que rompió una sequía de 70 años sin que ese club levantara un título de liga. Piénsalo, 70 años de espera para una afición completa. Y ahí estaba este colombiano de Nariño, ayudando a escribir ese capítulo dorado en la historia, de un equipo que no era ni siquiera el suyo de nacimiento. Después de ese éxito, dio el salto al Club América, uno de los equipos más grandes y con más historia de todo México. Y ahí siguió coleccionando títulos. Conquistó el Apertura 2023 justamente contra su ex equipo, el Atlas, en una vuelta cargada de emoción, y después el Clausura 2024 frente a Cruz Azul. 2 campeonatos más para una carrera que ya empezaba a parecer una novela. Pero mientras todo esto pasaba en las canchas, algo mucho más importante estaba ocurriendo fuera de ellas. Durante todos estos años, mientras Julián construía su carrera futbolística ladrillo por ladrillo, también estaba construyendo su vida personal en México. Formó ahí a su familia. Encontró estabilidad. Encontró un país que, según sus propias palabras, le dio todo lo que tiene y todo lo que es. Y en algún punto de ese camino, tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo. Inició su proceso de naturalización mexicana. Y aquí llega uno de los momentos más significativos de toda esta historia. En mayo de 2023, recibió una convocatoria oficial de la Selección Colombia para disputar la fecha FIFA de junio. Piensa en lo que eso significa. El país donde nació. El país que representó en categorías juveniles. Finalmente lo estaba llamando a la selección mayor. El sueño que él mismo había confesado tener desde niño. Pero Julián rechazó ese llamado, porque su proceso de naturalización mexicana estaba a punto de terminar. Y ya tenía clara su decisión, quería jugar por México. Néstor Lorenzo, entonces técnico de Colombia, lo había buscado, pero Julián lo rechazó, sabiendo perfectamente lo que eso implicaba. Una vez naturalizado mexicano, jamás podría volver a vestir la camiseta cafetera. Fue una decisión sin vuelta atrás, tomada con el corazón completamente convencido. El universo más 2. El 11 de octubre de 2023, Julián Quiñones recibió oficialmente la nacionalidad mexicana, y lo celebró de una manera que se volvió inmediatamente viral. Compartió en redes sociales su constancia de naturalización y lo acompañó con un grito que ya es parte de la cultura popular mexicana, un ¡Viva México! Cap que generó memes, risas y sobre todo, una ola gigantesca de cariño de la afición mexicana hacia este colombiano que decidió hacer de México su casa para siempre. El universo 9 días después, la FIFA dio el visto bueno para que se incorporara a la selección mexicana, y el 17 de noviembre de 2023, Julián Quiñones debutó oficialmente con el Tri en un partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Honduras. Se convirtió en el 21º jugador naturalizado en la historia en jugar con la selección mexicana y el primer colombiano en lograrlo. Sus primeros goles con el Tri llegaron poco después, en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF de 2024 frente a Panamá. El universo +3. En 2024, Julián dio otro salto importante en su carrera. Se fue al fútbol saudí, específicamente al Al-Qadsiya, dejando atrás la Liga MX después de años de éxito. Y lejos de perder nivel, lo elevó todavía más. Durante la temporada 2025-2026, se convirtió en el máximo goleador de la Liga Saudí, con 33 goles en 31 partidos, una cifra descomunal que confirmó que su calidad no tenía nada que ver con la comodidad de jugar en México, sino con un talento genuino, de nivel mundial. Cuando Javier Aguirre tomó las riendas de la selección mexicana, hubo cierta incertidumbre sobre si Julián seguiría siendo convocado, jugando ahora tan lejos, en Arabia Saudita, pero su racha goleadora terminó por convencer al propio Aguirre de integrarlo definitivamente al proyecto rumbo al Mundial, Infobae Visión 360. Y así llegamos al momento que todo México va a recordar para siempre. El 11 de junio de 2026, en el partido inaugural del Mundial contra Sudáfrica, apenas habían transcurrido 9 minutos de juego cuando Julián Quiñones aprovechó un error en la salida del Brunino balón sudafricano
y definió entre las piernas del portero para marcar el primer gol de todo el FIFA Mundial 2026. Piensa en la dimensión de ese momento, de los 48 equipos participantes, de todos los jugadores estrella del planeta reunidos en ese torneo. Fue este colombiano nacido en un pueblo golpeado por la guerrilla, naturalizado mexicano, quien anotó el primer gol de toda la competencia. Fue además la segunda anotación más rápida en la historia de México en mundiales, solo detrás del gol de Rafael Márquez al minuto 6 contra Argentina en Alemania 2006, y la primera la fe es en la historia que un jugador naturalizado anotaba el gol inaugural de un mundial completo. La razón de México, ese gol, por sí solo, no ya hubiera sido suficiente para convertirlo en protagonista absoluto de este torneo. Pero Julián no se detuvo ahí. Volvió a anotar en la goleada 3-0 sobre República Checa, ayudando a que México terminara líder absoluto de su grupo con puntaje perfecto. Y entonces llegó la noche más importante de todas. La noche que rompió 40 años de historia. En el partido de eliminación directa contra Ecuador, bajo una tormenta eléctrica que retrasó el inicio del encuentro, Julián Quiñones fue la gran figura de la victoria 2-0, anotando un gol y dando una asistencia, siendo el artífice principal de la primera victoria de México en fase de eliminación directa de un mundial en 4 décadas. El universo, piénsalo con calma porque merece que te detengas un segundo en esto. Un niño que trabajó en una mina de oro. Un niño que jugaba descalzo y a escondidas en un pueblo marcado por la guerrilla y el narcotráfico. Un adolescente que cruzó un continente entero a los 18 años sin garantías de nada, solo con la certeza de que sabía meter goles. Un joven que picó piedra en las categorías inferiores del fútbol mexicano, prestado de equipo en equipo, construyendo su carrera partido a partido, gol a gol. Un hombre que, al llegarle la oportunidad de cumplir el sueño de jugar por su país de nacimiento, decidió en cambio quedarse con el país que lo había adoptado, que le había dado estabilidad, familia y una segunda vida completa. Y ese mismo hombre terminó anotando el primer gol de un mundial, y siendo la figura estelar en la noche que rompió la maldición de 40 años más dolorosa en la historia del fútbol mexicano. Cuando le preguntan por qué eligió a México sobre Colombia, Julián nunca ha dudado en su respuesta. Dijo que todo el mundo sabe que hizo su vida en México, que ahí se dio a conocer, que ahí construyó toda su carrera. Dijo que ahí tiene a su familia, que la construyó en ese país, y que por eso le agarró a México un amor que él mismo describe como imposible de igualar. Y agregó algo que resume perfectamente el espíritu de esta historia, que todo lo que es, como persona, y todo lo que tiene, sin hablar de lo material, se lo debe completamente a México. Hoy, cuando la gente en las calles de Ciudad de México grita su nombre, cuando los niños mexicanos usan camisetas con el 16 en la espalda, cuando la afición completa del Azteca canta su nombre después de cada gol, muy pocos se detienen a pensar en el camino completo que tuvo que recorrer este hombre para llegar hasta ahí. Desde un pueblo pequeño en el Pacífico colombiano, marcado por la violencia, hasta convertirse en uno de los héroes más queridos del mundial que México organiza en casa. No es solamente una historia de fútbol, es una historia de migración, de reinvención, de encontrar un hogar en un lugar que ni siquiera es donde naciste, y de devolverle a ese hogar, con creces, todo lo que te dio. Y ahora, con México a punto de enfrentar a Inglaterra en el Estadio Azteca, con la ilusión de un país completo puesta en llegar a cuartos de final por primera vez en 40 años, ahí va a estar de nuevo Julián Quiñones, el colombiano que se volvió mexicano, cargando sobre sus hombros no solamente la responsabilidad de un delantero titular, sino la historia completa de un hombre que decidió, contra todo pronóstico, que su lugar en el mundo estaba del lado equivocado del mapa donde había nacido. Antes de terminar, quiero darte las gracias de verdad por quedarte hasta el final de este video y por darle el tiempo a una historia que merece contarse completa, sin prisa, con todos sus detalles. Si esta historia te conmovió tanto como me conmovió a mí al investigarla, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame qué parte te llegó más. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, y comparte este video, porque historias como la de Julián Quiñones son las que le recuerdan al mundo por qué el fútbol, más allá de los resultados, siempre termina siendo una historia humana.
Nos vemos en el próximo video.